Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Tarkan Talks. En esta ocasión vamos a estar conversando desde Argentina con el doctor Nicolás Dibiase, quien muy gentilmente nos va a atender para comentarnos un poco de la situación del cannabis medicinal en la Argentina. Vamos a hablar seguramente un poco del tema del marco legal, cómo las leyes y toda esta nueva, este nuevo empuje que tiene hoy por hoy la legislación en Argentina colabora con el ahí lo estoy viendo justo al doctor, con el desarrollo de los profesionales en el doctor para que se sume. Lo esperamos a que nos acepte. Ahí está entrando. Doctor, Hola, Nicolás, ¿cómo te va? ¿Nos escucha bien? sí, re bien, sí, mejor Nicolás, mejor Nicolás. Bueno, acá Pablo, bueno, de Tarkan, comentarte un poquito que nosotros estos espacios tratamos de aprovecharlos para conocer un poco más sobre cómo están hoy por hoy los profesionales en toda América Latina, cómo pueden trabajar, cómo se sienten amparados o no por las diferentes reglamentaciones y regulaciones, y qué es lo que necesitarían como para que haya más empuje en la industria. Así que bienvenido y escuchamos cuál es, en principio, tu experiencia en Argentina. Bueno, primero, obviamente, gracias por la invitación. Siempre me gusta muchísimo que se generen estos espacios de intercambio. La verdad que me sorprendió la invitación porque había escuchado de ustedes, pero no había tenido contacto con nadie. Así que agradecido porque justamente me parece que una de las cosas que más me gusta con esto del movimiento canábico es establecer redes y esto está bueno porque no somos tantos todavía. Eh, bueno, yo soy médico especialista en clínica médica, tengo un posgrado hecho en hepatología, que son enfermedades del hígado. Eh, Tengo, bueno, cursé un posgrado que se hizo en la Universidad de La Plata a cargo del doctor Marcelo Morante, allá por el año 17, junto con otro grupo de médicos y médicas de acá de Bahía Blanca, y coordino desde el año 2018 la cátedra de uso medicinal de cannabis en la carrera de medicina del Departamento de Ciencia de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, que es la universidad que está acá en Bahía Blanca, que es al sur de Capital Federal de Buenos Aires, 700 kilómetros. Eh, Esta universidad que tiene su departamento de medicina y ahí tenemos en tercer año de la carrera la cátedra de uso medicinal de cannabis, que el año pasado nos obligamos a hacerla virtualmente, pero tuvo tremenda participación. Y me dedico a acompañar pacientes que eligen la terapéutica canábica desde el punto de vista clínico, aprovechando las herramientas terapéuticas que tienen los diferentes tipos de cannabis e incorporándolas como una herramienta más del médico clínico que me parece que cumple esa función de médico acompañante integral eh, que yo defiendo mucho la presencia del clínico como médico a primero consultar. No sé, ¿vos estás en Colombia ahora? No, 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 yo estoy en Argentina también Ah, ahora, buenísimo, tenemos, buenísimo, buenísimo. No, pero me entendés, no sé si se escucha bien, ¿se escucha bien? se escucha perfecto, yo por lo Ah, menos te buenísimo. escucho bárbaro, la gente creo que también. Buenísimo. Bueno, nada, eso, como esa es la función para mí del médico clínico y el cannabis tiene un montón de herramientas que el médico clínico puede aprovechar, sobre todo porque nosotros lo que hacemos es acompañar a pacientes que sufren enfermedades crónicas, que no tienen una curación o una resolución a corto ni mediano plazo, y es en ese lugar donde el cannabis aparece como una estrategia segura, inclusive barata, si uno se pone a pensar que puede fabricar el aceite de cannabis, una crema de cannabis o un cigarrillo de cannabis, lo que sea, o vaporizar sus cogollos con su propio cultivo. O sea, viste, eso es un golpe a,
A la industria. digamos, sí, claro, al desarrollo económico farmacéutico interesante con esas aplicaciones en la clínica, que son un montón. En Argentina, hace muy poco tiempo, podemos hablar de legalidad del cannabis. Creo que allá por enero o febrero se reglamentó, o principio de marzo, viste que el tiempo se vuelve una cosa media nebulosa, que se reglamentó este decreto para el autocultivo. Desde ahí puedo decir que la legalidad comenzó con respecto al uso de cannabis. Previo a esto, si no había una cuestión muy específica de alguien que determinara que puede cultivar con recurso amparo y demás, eh, hasta esta reglamentación, eso es lo que pasaba, digamos, y era excepcional. Y se sigue persiguiendo cultivadores también, y en ese sentido. Entonces, lo único que hoy existe en Argentina es un permiso de autocultivo para un paciente que puede cultivar para sí mismo o puede triangular el equipo con médico, cultivador solidario y paciente. O paciente que cultiva para sí mismo o... Un familiar de un paciente que le o cultiva. familiar de un paciente y demás. Lo que es el que siempre tiene que estar es el médico, porque hay un consentimiento informado, un acuerdo bilateral entre el paciente y el médico, en el cual hay una responsabilidad bilateral con respecto a lo que se va a hacer con las plantas, pero bueno, ahí depende también de cada médico la confianza que tenga con la persona que consulta y que desea cultivar. Por eso, viste, se está volviendo una cosa media difícil conseguir médicos que avalen y que acompañen a pacientes firmando un consentimiento informado, una declaración jurada. Digo, es muy buena la noticia, pero falta el recurso humano, ¿no? Que acompañe. Que acompañe. Y Nicolás, con todo esto además hay que anotarse en Argentina, por lo menos hay que anotarse además en un registro, ¿no? No solamente... este es el registro, esto que yo te estoy diciendo es el registro. Esto que yo te estoy diciendo es el registro. Se llama registro del programa de cannabis. Perfecto, en ese registro tiene que estar registrado la persona que va a cultivar, pero a la vez para quién, ¿verdad? O sea, y esa persona tiene que estar recetada por un profesional. Ahí es la triangulación de la que hablaba. Esa es la triangulación para el que desea cultivar. Y hay una tercera posibilidad, que es que al paciente le cultive una ONG. Que el paciente le cultive una ONG con personería jurídica, con declarada en el Ministerio de Salud, con ciertos requisitos. Viste que hay muchísimas agrupaciones a lo largo del país. Acá en Bahía Blanca inclusive está la Asociación de Cannabis Medicinal, muy importante y muy grande, con mucho recorrido. Y seria. Y hay muchísimas agrupaciones a lo largo del país con esto. Nosotros con ReproCan, que es la red de profesionales para el estudio del cannabis, quisimos nuclear una cosa más específica, más que de la batalla en lo institucional, que de la batalla en el lugar donde el discurso prohibicionista está muy anclado, y es ahí es donde nos nucleamos los profesionales, por decirlo de alguna manera, que siempre digo que hay unos profesionales que no tienen título, que son los cultivadores, que no tienen un título de profesional, pero hay algunos que tienen una historia de desarrollo, de experiencia en el cultivo que es tremenda. Así que una ONG también puede cultivar para una persona, para un paciente que esté declarado. Siempre necesitan la receta, pero el consentimiento informado bilateral y la inscripción al Ministerio de Salud o con el médico. Y antes de eso, Nicolás, porque dijiste que esto es desde marzo, febrero, y antes, en tu recorrido, ¿cómo se hacía? O sea, la gente estaba como demasiado desamparada. Mira, hay 3 o 4 variantes de cómo la gente, hoy en día, por más de que se haya decretado esto, todavía sigue funcionando virtualmente lo anterior, digamos, porque esto está recién empezando.
y hay que sí, ver también cuando se allanen casas de gente que tiene eh, gente que tiene cultivo declarado y hay que ver si no hay tropiezos en esa investigación, si no se empiezan a perseguir a la gente que está anotada en el registro. Ahí está ese miedo, son muchos años de persecución al cultivador y al usuario. Entonces, todavía está ese sentimiento. Entonces, yo creo que eso va a ir, está caminando, lentamente, pero está caminando. Y antes de eso, y ahora, lo que sigue pasando, una persona se puede cruzar con una ONG que fabrique aceite de cannabis solidariamente y lo reparta entre sus socios, o puede haber un cultivador que o solidariamente o manejando un precio justo que no está regulado de ninguna manera, y ahí digo precio justo y porque uno escucha cosas que tal vez hablan de una intención de lucro más que una cuestión solidaria, que yo no tengo nada que decir contra, sino que me parece que no es una buena combinación un paciente con una dolencia y alguien que quiera sacarle dinero, ¿no? Y se cruzan con amigos que le fabrican, nietos, hijos, hermanos que le fabrican y cultivan para ellos, cultivan ellos mismos, compran en las redes sociales, que es lo que nosotros siempre decimos que tenga muchísimo cuidado, porque Alejandro Bucciarelli, que es el farmacéutico compañero mío de Reprocan, que hace las mediciones por cromatografía de los aceites, de los extractos, de los cogollos, siempre muestra la enorme cantidad de aceites analizados comprados por Mercado Libre, por Facebook, por Instagram y demás, que no tienen ningún contenido de cannabinoides, ¿no? Bueno, y eso sucede mucho también. Yo creo y que hay eso que además, avanzar. perdón, Nicolás. No, decía que creo que hay que avanzar a esto, ¿no? Quien quiera cultivar pueda cultivar, quien desee comprar un producto nacional hecho por la industria nacional pueda hacerlo, quien quiera un producto importado porque es algo muy específico, bueno, también eso va a existir, que esté cubierto por obras sociales, por prepagas, por el Estado. Ese sería como el sueño más completo, ¿no? Y le agrego la legalización total del uso completamente despenalizado del cannabis como sueño final, ¿no? Como una cosa ya de llegada. Así que, bueno, nada, eso solamente quería decir. Que esa es la Es, intención, ¿no? es el camino también, ¿no? Que hay que ir Claro. trazando. El tema, lo que te quería comentar sobre lo que decías de esto de Mercado Libre, de la cantidad y la calidad de los productos, también es como que es muy perjudicial para los que de verdad impulsan que esto es medicina y todos los beneficios que tiene, porque al haber productos que directamente no cumplen con los estándares mínimos que deberían tener, el paciente o el usuario reacciona de una manera, o sea, se aleja del producto, se aleja del cannabis, porque muchas veces dice esto no me está haciendo nada, no tengo resultados, entonces es como que es muy perjudicial y está muy bueno poder identificarlos y que las asociaciones también en los países puedan identificar qué es lo que hay en el mercado bueno, qué es lo que no, para poder mientras el Estado regule, ser como una suerte de guía también, porque como vos decías, el clínico, y en este caso creo que los profesionales que trabajan con cannabis, es muy importante el tipo de guía que es con el paciente, ¿no? Entonces se vuelve como interesante que se pueda ir guiando ese camino. Eh, con respecto al trabajo, la evolución y demás, y a la experiencia del paciente con un producto falso, trucho y demás, es completamente difícil porque la persona, claro, obvio, pasa a desconfiar de un producto, que puede igual, siendo original, puede no generar un efecto deseado y demás, también eso puede pasar, no es que al 100% de las personas que tienen una respuesta favorable. Sí es muy alto. ¿Se cortó ahí? No, no, te sigo, ¿vos? ¿Todo bien? Porque justo me entró Sí, una llamada. Eh, eh,
digo, estaba con el tema del precio de la desconfianza del cannabis. O sea, es Sí. eh, muy difícil que el paciente recupere la confianza, por eso es importante que también uno conecte gente, ¿no? Como que de repente, si uno conoce que hay gente bien intencionalmente que se pueda conectar a esa gente también, ¿viste? ¿Vos me escuchás, Nico? Te escucho perfectamente. Me están entrando Ah, llamadas, no lo puedo buenísimo. evitar, porque si corto lo Y de las llamadas y... popularidad, Nico. Es así. Así que no, bueno, eso, me parece que hay diferentes campos de batalla hoy en día con respecto a lo que tiene que ver con el movimiento canábico en sí. Una es, bueno, justamente el reconocimiento del producto canábico como medicina, digamos, como algo que puede realmente entrar dentro del Bademecum en la práctica médica alopática, ¿no? Que es alopática, me refiero a esta, no es a la occidental, la convencional. Pero el cannabis también está atravesado por muchos usos, desde lo homeopático también, que hay todo un campo ahí en desarrollo con eso. Creo que hace falta muchísima capacitación poder, para poder seguir creciendo en la cantidad de médicos y de profesionales que puedan acompañar pacientes, que es el gran déficit. Está perfecto, Nicolás. Eso está clarísimo y me parece que la labor de ustedes y de la asociación de la cual sos miembro y que considero y consideramos también desde Tercán que hace un trabajo importantísimo, eh, es eso, es enlazar, es hacer contactos, es poder comunicar, es poder transmitir conocimiento, enlazar profesionales que tengan ganas de aprender y de transmitir ese aprendizaje. Así que muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaste. Nada, invitado siempre a poder hacer cosas juntos y a poder seguir brindándole a la gente este tipo de charlas. Y bueno, y si querés en algún momento hacer alguna un poco más profunda sobre algún tema específico, lo podemos hacer sin ningún problema. Sí, me encantó, la verdad que se me pasó volando, parece una frase hecha, pero no, pero es en serio. Y nada, sí, lo repetimos cuando quieras, podemos hablar de cosas más relacionadas a aplicaciones reales de cannabis y experiencia clínica con respecto a eso. Así que abierto, abierto porque la red ya se estableció, así que nada, feliz de poder estar en contacto. Un gustazo, Nicolás. Te dejamos, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por todos los que lo quieran contactar al doctor. En este mismo Instagram del que estamos hablando del doctor, pueden contactarlo y si no a través de Reprocan también, que lo van a atender muy cordialmente. Y bueno, muchísimas gracias, Doc. Estamos entonces al habla para la próxima. De verdad, un placer. Sí, gracias. Gracias, Cuídate, gracias. adiós. Adiós. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Estamos acá para retransmitirlo a través de nuestras redes sociales. En YouTube van a poder ver todas las charlas que tenemos. Y bueno, nos vemos la próxima. Muy pronto vamos a estar haciendo un webinar sobre el marco legal regulatorio en América Latina con varios estudios de abogados de México, Ecuador y Uruguay. Así que nos vemos. Muchísimas gracias. Saludos.